Pues entonces vamos a preparar nuestros corazones en esta tarde para recibir la palabra del Señor. Vamos a ir a su palabra y vamos a continuar hoy con la misma línea que estamos tocando en este mes, en estos cultos anteriores y en este año. Es una bendición de Dios sentir que como iglesia el Señor nos está llevando y nos está guiando con un sentido claro. ¿Cambio el micro? Ok. Gracias. Aleluya. Este año hemos comenzado con un lema que es perfectamente unidos para que el mundo crea. Palabras del apóstol, que estéis perfectamente unidos, ligadas con palabras de Jesús, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y cada vez me gusta más esta colmena y esta idea de estar juntos, perfectamente unidos. Tremenda. Jesús lo reveló como el arma evangelística más perfecta, ¿no? En esto sabrán. ¿En qué sabrán que Dios es real entre nosotros? En el hecho de que estamos perfectamente unidos, de que el amor de Dios habita en nuestros corazones. Y después también hemos hablado de una idea de 12 meses, 12 pasos, y en cada mes tener un titular. En este mes, en febrero, el paso era ámate a ti mismo. Después de haber hablado en el primer mes acerca de la idea deja que Dios te ame, puesto que tenemos que ser primero llenos de ese amor de Dios para poder darlo y para poder compartirlo unos con otros. En este mes de febrero, ámate a ti mismo es la idea, y estábamos hablando de cuestiones de identidad. En esta tarde el tema es inseguridades, como dice la diapositiva. Este es el tema del que quisiéramos hablar hoy. Quería preguntarles qué tal les fue con la herramienta. No sé cuántos lo han hecho. ¿Te has mirado al espejo? ¿Has hecho eso de mirarte y ver durante unos minutos qué es lo que te dice el espejo o no? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Nadie lo ha hecho? ¿Cuántos lo han hecho? ¿No lo han hecho? ¿Sí? ¿Qué te dice? ¿Qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que te cuenta? Yo quisiera, porque decíamos, esto nos puede decir mucho de qué sentimientos tenemos acerca de nosotros mismos. Quería sugerirte, son sugerencias, ¿no? Pero son cosas que a veces en la semana dices, bueno, ¿cómo revitalizo, cómo resucito lo que hemos escuchado el domingo? En esta semana te quería decir otra herramienta, y es simplemente cuando te mires así en el espejo, cuando lo hayas hecho, coge una libretita, empieza a anotar, y sobre todo después de escuchar la palabra hoy, anota aquellas cosas positivas acerca de ti, lo que te dice el espejo bueno de ti, lo que te gusta acerca de ti. Toma nota de ello. Estamos hablando de conseguir amarnos a nosotros mismos. Y te quiero recomendar un versículo para que te lo repitas en esta semana. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y cuando te levantes por la mañana, o cuando te mires al espejo, y cuando te vengan a la cabeza todas esas cosas por las cuales eres un indeseable, todas aquellas cosas por las cuales tú mismo ni estás contento contigo mismo, repítete, mira qué amor me ha dado el Padre, mirad qué amor nos ha dado el Padre, que nos hace ser llamados hijos de Dios. Hay que querer mucho a alguien para adoptarlo como hijo, para tomarlo como hijo. Mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Como pequeño KitKat, como pequeña idea, como herramienta en esta semana. Pero hoy quisiera hablar de las inseguridades. Es un tema muy relacionado con lo que veíamos el domingo pasado. El domingo pasado hablábamos de la crisis de identidad. Y hablábamos de un siervo de Dios que se llama Moisés. Un tremendo ejemplo, un hombre increíble, un hombre que tomó la decisión correcta, y todos deducimos que es un hombre que tiene una gran seguridad en sí mismo, porque es un hombre que toma la decisión correcta. Y además, cuando vemos su historia en la zarza ardiendo, cómo Dios lo atrae con ese fuego, cómo sube al monte y Dios le habla, escucha la voz de Dios audible, recibe instrucciones precisas de parte de Dios, y no solo la voz, sino todas esas señales con la vara, ¿no? Lo que hemos la vara, Señor, ¿y cómo voy? ¿Y qué hago? ¿Y qué tienes en tu mano? Una vara, la tira al suelo, la tira, se convierte en serpiente, la recoge,
el otro episodio de la mano que la mete en su costado y sale en su pecho y sale después leprosa, después se restaura, las 10 plagas, tantas cosas tremendas que nos hacen entender o ver que Moisés debía ser un hombre muy seguro, y sin embargo es todo lo contrario. Moisés es un hombre de tremendas inseguridades, que es el tema de hoy. Es un hombre que, a pesar de esto, lo digo porque a veces pensamos, si yo tuviera una zarza ardiendo. De hecho, alguna vez lo decimos esto. En algunas ocasiones hemos dicho, señores, yo necesito una zarza ardiendo, necesito tu voz audible. Si yo escuchase la voz de Dios así audiblemente, o que me dijera lo de la vara y yo así, eso, pensamos que eso nos quitaría las inseguridades totalmente. Y no es del todo cierto. De hecho, y estaba interesado en que tuvieran el boletín, porque en el boletín, aparte de los anuncios, hay siempre un artículo, y voy a leer una parte solamente. Es un artículo que habla de las inseguridades y habla del tema de Moisés, y reproduce, muy reducido, un diálogo entre Dios y Moisés. Después de esta revelación tremenda que Dios le hace, en la página 2, cuando abres el boletín, en esta página, no sé si todo lo podéis ver, hay un diálogo entre Dios y Moisés. ¿Lo podéis ver? Está como en negrita, Dios, Moisés, Moisés. Lo voy a leer. Dice Dios: he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Y dice Moisés: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dice Dios: yo mismo iré contigo. Dice Moisés: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Dice Dios: yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Y dice Moisés: Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. Pues dices, bueno, con todo, ¿cómo es posible? Pues tremendas. O sea, Moisés es tremendo. Esto está resumido y tomado en parte de la versión, la nueva versión internacional. Pero es tremenda la cuestión de inseguridad que hay en Moisés, a pesar de la tremenda revelación y soporte que Dios le había dado, ¿no? Pero yo no vamos a hablar hoy de Moisés, vamos a hablar de las inseguridades, pero vamos a ir a otro personaje de la Biblia, que es Jacob. Y vamos a abrir las Biblias, vamos a leer de este personaje, otro hombre de Dios, que se llama Jacob. Y voy a pedir que leamos juntos, por favor, en Génesis capítulo 25, versículos del 19 al 28. Pongámonos en pie, por favor, leemos este pasaje y comenzamos a ver algo acerca de las inseguridades en la vida de Jacob, algo que tiene mucho que ver con la identidad. Nos ponemos en pie, hermanos. Génesis 25. Hablaremos también de algunos otros personajes en algún momento, pero vamos a partir de este hombre, el Antiguo Testamento, Jacob. Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo, esto es curioso, esto es castellano medio antiguo, ¿no, Fran? Esto es Reina Valera total. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. El calcañar es la parte posterior del pie, del talón. Va agarrado al pie del hermano. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac
a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de ella, y en esta tarde, en esta noche pedimos que así sea también, Señor. Que hables a nuestro corazón, nos ayudes, Señor, nos ilumines, nos guíes, nos ayudes a entender, Señor, lo que tu palabra nos dice, que nos aferremos, Señor, a ella y que aprendamos más acerca de nuestra identidad, Señor, quiénes somos, quiénes tú quieres que seamos, y que nos ayudes, Señor, a vencer nuestras inseguridades en ti para ser exactamente aquello que tú quieres para nosotros. Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos. Señor, ayúdame, unge mis labios, Señor, y dame de tu poder en mi debilidad. Quita todo lo mío y pon de lo tuyo, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tu propósito cumplido en esta tarde en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Gracias. Aleluya. He estado buscando algunas definiciones de inseguridad. ¿Qué es inseguridad? Encontré algunas de ellas. Según el diccionario de la Real Academia Española, la inseguridad, entre otras acepciones, tiene que ver con la existencia de un peligro o de un riesgo, o refleja una cierta duda sobre un asunto determinado. Encontré otra definición que era que la inseguridad es un miedo a algo que se refleja a partir de la incapacidad de la persona de realizar tareas por temor a equivocarse. Además, se podría tener en cuenta que la persona se siente inferior a los demás y considera que todo lo que hace está mal. Algunas citas acerca de la inseguridad que leí que me parecieron interesantes y que leo brevemente. Una dice: la inseguridad parte de no saber lo que se hace. Hay una que dice: cuando se vive en un estado de inseguridad psíquica o carestía emocional, los recuerdos nostálgicos están más influidos por lo que la mente desea que hubiera ocurrido que por lo que realmente pasó. Otra dice: es tan grande el daño que hace al hombre la inseguridad que llega un momento en el que cambia su personalidad. La última dice: la inseguridad te atenaza hasta tal punto que siendo una persona brillante puedes resultar un patán. Qué tremendo, ¿no? La inseguridad. El tema es que todos tenemos las inseguridades, todos las tenemos, todos las conocemos, todos las hemos visto en otros manifestarse, pero todos las tenemos en nosotros, por algún u otro motivo. Y lo peor no es que las tenemos, sino que las reproducimos. Y cuando tenemos inseguridades, no se ve así la inseguridad, pero se manifiesta en comportamientos extraños, concretos, como puede ser la vergüenza extrema, la arrogancia, pedantería, exceso de agresividad, pasividad exacerbada o exagerada, positivismo exacerbado, negativismo recalcitrante, adulación. Cosas que a veces dices, ¿qué comportamiento tiene? Y el fondo son inseguridades, están detrás. No se ven a simple vista, se manifiestan en cierto tipo de comportamientos. Yo quisiera hablar de la inseguridad partiendo del pasaje bíblico y de este personaje, Jacob, y quisiera hablar de 3 puntos, básicamente, 3 cosas que tienen que ver con la inseguridad. En primer lugar, el origen de nuestras inseguridades. ¿Cuál es el origen de nuestras inseguridades? Es decir, ¿de dónde nos vienen? ¿De dónde nacen? ¿Por qué las tenemos? ¿De dónde salen? En segundo lugar, ¿a dónde nos llevan las inseguridades? O sea, ¿qué es lo que producen en nosotros? ¿A dónde nos llevan? Y en tercer lugar, ¿qué puede hacer Dios por mis inseguridades? ¿Cómo vencerlas? Es decir, este tercer punto hablaremos de la solución. En primer lugar, ¿cuál es el origen de mis inseguridades? En segundo, ¿a dónde me llevan? ¿Qué producen en mí? Y tercero, ¿qué hace Dios por ello? ¿Qué diferencia tiene ser cristiano o no? ¿Es igual ser cristiano o no serlo? ¿Soy cristiano pero sigo igual con mis inseguridades? ¿O hay algo que Dios hace cosa por trabajar en ti, porque venzas y soluciones esas inseguridades de fondo y llegues a ser exactamente lo que el Señor quiere que seas? Te ames a ti mismo y tengas esa identidad que Él tiene para ti. Muy bien, esto es a modo de bosquejo, en esto quisiera basarme en esta tarde. Así que, en primer lugar, el origen de las inseguridades. ¿De dónde vienen?
Pues las inseguridades nos vienen de cosas muy sutiles, muy pequeñas, muy pequeñas. Son como los microbios. Nadie los ve, pero que están ahí. Fíjate si lo pequeño tiene importancia. Un microbio, nadie lo sabe y sin embargo te puede matar, te puede producir una enfermedad tremenda. Y están ahí y nos afectan tremendamente y todos las tenemos en nuestras vidas y todos las reproducimos y casi siempre tienen que ver con cosas de cuando éramos pequeños, de nuestra infancia o de algún momento en nuestra vida que nos marcó. Por eso es importante identificarlas. Así que, partiendo de este personaje de Jacob y en este punto del origen de las inseguridades, ¿de dónde nos vienen? En primer lugar, voy a mencionar tres puntos o tres orígenes, y quizá hay más, pero me parecen muy importantes y los vemos aquí en Jacob. Primero se llama rechazo. Rechazo. Hemos leído en el pasaje de Jacob una frase al final que dice que Isaac, el padre, amaba ¿a quién? A Esaú. Eso se llama rechazo. Puedes decir, sí, pero la madre amaba a Jacob, y ya compensa, no compensa. Es una disfunción. Él tuvo un rechazo. El padre prefería al hermano y eso él lo notó, eso él lo vivió como un rechazo. Eso es rechazo. Es un origen, uno de los orígenes de las inseguridades. En algún punto importante de nuestra vida, alguien importante te rechaza, alguien importante te da de lado. Puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser un amigo, puede ser un hermano, la hermana, una novia, puede ser un comentario, un maestro, personas que son importantes en tu vida y que de alguna manera muestran algo que te hace sentir rechazado. Y nos marca de por vida. Nos deja marcados, nos deja una huella aquí dentro y a veces en edades muy tempranas te sientes, por algún motivo te sientes no amado, o que tu opinión no vale, o que siempre lo que dices está mal, o que no cuentan contigo, o que alguna cosa que produce en ti esa sensación de rechazo, porque alguien muestra predilección por otro. Por eso tan importante, ¿no?, la labor de los padres. Y importante es esto, que tengamos cuidado, porque a veces es muy fácil cometer un error o hacer un comentario que para ti es inocuo, pero está produciendo alguna sensación de rechazo. Hay que tener tanto cuidado. Pero no hablo ahora tanto a los padres, sino también, pero sobre todo a los hijos. Todos somos hijos. ¿Y de dónde nos vienen este tipo de inseguridades? Por alguna forma de rechazo que hemos sufrido. Por ejemplo, la gente minusválida siente rechazo en muchas ocasiones. Por a veces no es una cuestión de no amar, sino simplemente no cuento contigo. O porque no. Hay mensajes que se lanzan o que se reciben simplemente por ser diferentes, porque se les hace diferencia. O los extranjeros, porque son tratados de otra manera. Y eso da inseguridad. El rechazo produce inseguridad. A veces una novia, una chica que te deja, o al contrario, y produce inseguridad. Uno de los orígenes es el rechazo. Segundo, la crítica. Produce mucha inseguridad. En el caso de Jacob, déjame decirte lo que yo veo aquí. En el versículo 26 hemos leído que nació trabado en el calcañar de su hermano y le pusieron por nombre Jacob. Y eso es crítica. Te voy a explicar por qué. Porque para ellos el nombre era importantísimo, el nombre definía la identidad, y el nombre Jacob significa embaucador. Así que cuando nació el niño, le llamaron embaucador al niño, porque venía enganchado en el hermano. Dime si eso no le define o no le hace a él sentir de alguna manera criticado de entrada. Antes de que pudiera hacer nada, lo llamaron suplantador, liante y mentiroso. Ese fue el nombre que le pusieron de entrada. Y aquello era importantísimo porque definía la identidad. Y es cierto que todos vemos en los niños desde pequeños, desde que son pequeños, les ves ciertos rasgos de carácter y te das cuenta, te das cuenta. Pero cuidado con la manera de hablar o de nombrar, porque es una forma de poner un sello y de criticar. Todos entendemos y sabemos que necesitamos corrección. Y cuando esa corrección viene de gente que nos ama, pues aún así duele, no es agradable. Pero bueno, sabes que te quieren y lo tomas y tratas de corregir, pero cuando viene simplemente porque se dice y se habla y se cría una fama por algo, a veces injustificado, pero es crítica, genera inseguridad. Es un origen de inseguridad.
Y escúchame, crítica es siempre que tú hablas mal de otra persona, de sus características, sin hacer nada por ayudar a esa persona. No es que pero no haces tú nada por ayudar a cambiar a esa persona. Y hablas por detrás. Y eso es un origen de inseguridad. En la vida de Jacob le llevó a tremendas inseguridades. Así que el rechazo, la crítica y, en tercer lugar, como orígenes de las inseguridades, el tercero se llama comparación. Yo lo veo en la vida de Jacob cuando establece una comparación, ¿no? Dice que Esaú cazaba y Jacob habitaba en tiendas. Hay una versión, la versión traducida al castellano actual, dice claramente que Esaú se dedicaba a cazar para traer comida y Jacob directamente prefería quedarse en el campamento. Y se les comparaba, evidentemente. Se les comparaba. Hay una comparación grande entre el uno y mira, este sale a cazar, el otro está aquí. Y es terrible. Alguno dirá, Jacob era un listo. Claro, cada uno es diferente. Dios hace a cada uno de manera diferente y uno tiene cierto tipo de habilidades. Jacob no era el tipo de persona que cogía una escopeta y se iba detrás del ciervo. No hacía eso. Hacía otro tipo de cosas que tenían más que ver con estar en el campamento. Pero había una comparación que llevó al punto de que Isaac amaba a Esaú porque le traía comida. Dice claramente. Y había una comparación entre ambos que creó inseguridad en Jacob también. Que es un origen de inseguridad. No hay nada tan glorioso como la Iglesia de Jesucristo, hermanos. Y cuando digo la Iglesia de Jesucristo, no digo un conjunto de personas que se juntan para cantar. Hablo del concepto de cuerpo tan claramente explicado en el Nuevo Testamento, donde dice que ni el ojo puede decir al pie no te necesito, ni el pie puede decir porque no soy ojo, no soy parte del... O sea, no hay ni complejo de superioridad ni de inferioridad, sino que cada uno tiene su sitio y su lugar. Y es perfectamente necesario y útil. Y si un miembro se duele, todo el cuerpo llora. Y si un miembro tiene beneficio, todo el cuerpo se goza y se alegra de ese beneficio. El concepto de cuerpo, porque cada uno tiene su identidad y la aporta a la unidad del cuerpo. Y eso es increíble, eso ocurre en la Iglesia de Jesucristo. Ese es el diseño de Dios para nosotros, en el que no nos comparamos ni competimos los unos con los otros, sino que contribuimos para el bien del cuerpo y para la gloria de Jesucristo, para la gloria de Dios. Ahora, las comparaciones son un origen de las inseguridades. Muy bien, entonces, habiendo hablado un poquito de esto de los orígenes, básicamente estas tres, el rechazo, la crítica y la comparación, paso al punto 2, y aquí sí quiero detenerme, ver algunos pasajes de la vida de Jacob. ¿Qué producen estas inseguridades en la vida de Jacob? ¿A dónde nos llevan? Cuando existen estas cosas como origen en nuestra vida, ¿qué producen las inseguridades en nosotros? Mira, la primera de ellas me gustaría que lo pudiéramos leer en Génesis 27, 19 y 24. La primera es la mentira. Vamos a leer en Génesis 27, el versículo 19. Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú. Pepe le dijo a su padre, yo soy Juan. Jacob le dijo al padre que no soy yo, que soy el otro. Soy mi hermano. Soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Es decir, he ido a cazar y te he traído la comida. Levántate, siéntate, come de mi caza para que me bendigas. O el versículo 24. Dijo Isaac, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Mentiroso. Mentira. Primera cosa que produce en nosotros las inseguridades son mentira. Igual que vimos que Moisés es un hombre que en un momento determinado rehusó ser llamado hijo de Faraón y tomó una decisión correcta, Jacob, un hombre totalmente movido por inseguridades, aquí adopta una identidad falsa. ¿Eres tú Esaú? Sí, yo soy Esaú. Se hace pasar por quien no es, pretende ser quien no era. Es verdad que Rebeca le incitó y le dio, la idea fue de Rebeca, ya le vale a Rebeca también, pero Jacob jamás hubiera aceptado participar en esta jugarreta si hubiera sido una persona segura de sí mismo. Pero no lo era, quería la aceptación del papá, quería la bendición, y entonces quiso ser lo que el padre quería que hubiera sido.
y suplantó su identidad y mintió. La inseguridad le llevó a la mentira. Gente que miente, lo decíamos hablando de los 10 mandamientos, muchas veces no es necesariamente gente malvada, es muchas veces gente insegura. Gente que ni siquiera saben bien quién son, gente que mienten acerca de los demás y mienten acerca de sí mismos. Por inseguridad. A Jacob le llevó a la mentira. Cuando no tienes identidad propia, no tienes principios, no tienes prioridades, no sabes ni qué decir, dices lo primero que esperas que sea dicho por la inseguridad, produce mentira en nosotros. 2. ¿Qué produjo en Jacob? Produjo un tipo de personalidad que se dedicó a negociar con Dios, a chantajear a Dios. En Génesis 28 leemos estas palabras. Hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Este hombre Jacob es verdaderamente un hombre, un carácter digno de ser estudiado. Chantajeando a Dios y negociando con Dios. Cuando hay inseguridad dentro de nosotros, malentendemos la relación con Dios y nos pensamos, este es el pasaje de la escalera, ¿no? En Betel. Y vemos a un Jacob que piensa que puede chantajear a Dios y negociar con él y decirle, a ver, si tú me guardas a mí, si tú vas conmigo, si tú haces que yo tenga paz, si tú me bendices con dinero, si tú haces que yo cuando vuelva después de la que he liado, mi hermano no me mate, entonces tú serás mi Dios. Y hasta el diezmo te voy a dar, fíjate. Fíjate, ya en el borde de la locura hasta te voy a ofrendar. Ya más no puedo dar. Pero a ver, negociando con Dios. Diciendo, o sea, malentendiendo totalmente, no que Dios es Dios y yo soy hombre, no. Como si Dios fuera una especie de socio con el cual yo puedo decir, bueno, tú me das esto, yo te doy lo otro. Bueno, es importantísimo esto, sobre todo en este tiempo en el que hay tanta gente, de tanta inseguridad que hay y falsa identidad. Hay personas, se predica un evangelio mal predicado y mal entendido y mal aprendido, según el cual nos creemos que a Dios le podemos torcer el brazo y le podemos decir, Dios mío, tú vas a ser mi Dios siempre y cuando hagas que me vaya bien el negocio. Y si no me va bien, pues ¿dónde está Dios? Perdona, Dios es Dios. Pero nuestras inseguridades, como Jacob, nos llevan a ser personas que creemos que podemos andar negociando con Él. Y es terrible el daño que eso ha hecho. Terrible. Gente, cristianos orientados únicamente en su relación con Dios al beneficio personal momentáneo de la tierra, pensando que cristianismo tiene que ver con eso. Con un beneficio en este tiempo, en este momento, mientras estamos aquí, y surgen de ahí doctrinas terribles, doctrinas satánicas, o sea, que si no te sanas es que estás en pecado, cosas, claro, por coherencia, porque no puedes conciliar, si Él es tu Dios, te tiene que sanar, si no te sana, amigo, algo andas haciendo mal. Estarás en pecado. Claro, por coherencia del uno al otro, incurriendo en cosas totalmente antibíblicas. La palabra de Dios dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Sígame, toma tu cruz y sígueme. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo y yo estoy contigo y todo lo que tú quieras, pero cuando pases por el valle no te negarán, vas a pasar por el valle, hijo, por el agua, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por diferentes lugares. Pero negociando con Dios, por inseguridad, por no saber bien exactamente qué son. 3. Yo veo una situación de esclavitud tremenda en Jacob. Y el pasaje al que me quiero referir está en Génesis 29, el 18 al 23. Mira, son episodios de la vida de Jacob. Génesis 29, cuando él se enamora de Raquel y esta jugarreta que todos conocemos. Jacob amó a Raquel y le dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Labán era listo. Lo que quería era endosarle a Lea. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo
y se llegó a ella. Esta curiosa historia no tiene paralelo. Esto es muy fuerte, lo de Labán. Vamos, yo me he puesto en la piel de Jacob, me lo he pensado, ¿no? Esto de que te levantas, claro, se ve que no había luz, ¿no? Entonces, esto de que te levantas por la mañana y dices cariño y se da así la vuelta y dices tú, ¿qué? Claro, entró al despacho del suegro con cajas destempladas y Labán le dice, esto es así aquí. No hay paralelo, no hay documento histórico que compruebe que eso fuera una costumbre. Le endosó al callo que tenía por hija mayor porque dijo, esta es la mía. Y le dijo, pero cumple la semana de la otra. Y tienes a Jacob esclavizado en una situación absurda. Vamos, el que más y el que menos aquí hubiera montado la de San Quintín, ¿o no? Vamos, que yo no me como a Lea. Que tú me das a Raquel. ¿Cómo que? Pues, a otros 7 años, esclavo de una situación que él mismo sabía que era injusta, pero convive con ella y porque quería a Raquel y se entrampa en algo que no es justo, no es como era, no es bueno, pero participa de ello y sigue siendo esclavo. Y cuando somos inseguros, con tal de satisfacer tus deseos, eres capaz de entramparte hasta las orejas, aunque no sea bueno para ti, aunque sea injusto y aunque no sea el diseño de Dios para ti, ni tenga pero te come el sistema y comulgas. Y pasas por ahí, porque hay inseguridad en tu vida y te haces esclavo de cosas por inseguridad total. Porque yo quiero el último modelo de no sé qué, y te metes hasta y no, porque no sabes quién eres, porque crees que tienes que tener cierto tipo de cosas. Y te haces esclavo. La inseguridad trae esclavitud en nuestras vidas. Otra cosa que veo en Jacob, además de esto que hemos dicho, son problemas relacionales, relaciones tóxicas. ¿Sabes lo que son relaciones tóxicas? En el parte final del año hablaremos acerca de las relaciones tóxicas, porque los cristianos, eso que se llama hoy relaciones tóxicas, gente tóxica, gente cuya relación parece y los cristianos somos llamados a ser luz y sal, incluso con los tóxicos tenemos que saber cómo tratar con ellos. Pero él tiene un problema relacional tremendo, Jacob, y lo vemos en Génesis 31, lee esto conmigo, Génesis capítulo 31, versículos del 17 al 21. Dice, Jacob se levantó y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Veo un problema en la vida de Jacob que su propia inseguridad le trae, que son las relaciones tóxicas, los problemas relacionales que tenía. Jacob, en el fondo, realmente estaba solo. No tenía ni una relación sana. Ni siquiera con Raquel. Ahí ves esto de los ídolos, ahora lo vamos a hablar. Ni siquiera con ella, que era el amor de su vida, pero con su tío Labán, aquello era un infierno. Los primos despotricaban contra él, hablaban mal de él a sus espaldas. Lea lo utilizaba para satisfacer su propia inseguridad y para que le diera hijos, para sentirse ella importante también en la vida, y le endosaba también a su sierva. Todo lo que tenía, no tenía ninguna relación sana, y cuando por fin ve que eso, aunque comulga con ello, porque él mismo vivía en la mentira y era inseguro, pero cuando por fin ve que se ahoga y quiere romper con ello, ni siquiera lo sabe romper bien, se va por la puerta de atrás, se marcha de cualquier manera sin decir nada, rompe la relación, se va sin avisar, huye. Y cuando somos inseguros somos así. Tenemos problemas relacionales, pero además, yo he visto somos gente insegura y muchas veces son gente que tienen a lo largo de su vida todo un reguero de relaciones rotas, corazones rotos y relaciones mal terminadas a lo largo de su vida. Jamás son capaces de confrontar cierto tipo de cosas como lo hace una persona que tiene seguridad, que sabe quién es.
huyes y cierras por la puerta de atrás y cierras mal, y dejas mal cerrado el círculo, dejas 1000 heridas abiertas y 1000 historias, jamás relaciones estables o duraderas. Montón de saltando de acá para allá, por inseguridades que hay en el propio corazón. Un reguero de corazones rotos y relaciones rotas. Señal de corazón inseguro. Relaciones estables es lo que Cristo vino a establecer. Relaciones estables y duraderas. Otra, el doble rasero. Fíjate esto en Génesis 31, esta historia que hemos leído hace un momentito de los dioses que robó Raquel, le lleva más allá. Cuando Labán descubre que se ha marchado y sale detrás de él, y sobre todo descubre que le han quitado a sus dioses. Y dice, este patán se ha llevado a mis dioses, se ha llevado y va por él. Y lo encuentra en el monte. Génesis 31, 32. Dice Jacob, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel tomó los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Yo lo llamo esto el doble rasero. Es cierto que Jacob no sabía que Raquel los había robado. Es verdad, él no tenía certeza de ello. Pero también es verdad que él permitió irregularidades en la vida de Raquel, su esposa, que nunca confrontó claramente. Jacob tenía un doble rasero, porque era inseguro. Sí, cuando él habla de Jehová, habla del Dios de Abraham, temor de Isaac y bendición para mí. Jacob quería la bendición de Dios, pero realmente no estaba plantado con los 2 pies en la realidad de Dios. Y entonces, si su mujer, no sabía que los había hurtado, pero Jacob sabía perfectamente lo que había en su casa y consintió con ello y permitió dioses ajenos ahí, permitió que Raquel, él no plantó a Jehová como algo claro en su casa, con todas las palabras, porque era inseguro. Y entonces tenía un doble rasero. Y eso pasa, corazones inseguros, que sí creen, sí aman al Señor, pero conviven con cierto tipo de cosas también. Y tienen un doble rasero. Y entonces cuando la verdad o cuando ciertos principios ya no son valores inamovibles, porque de pronto según conveniencia los movemos o comulgamos con ello y lo aceptamos, es una señal tremenda de inseguridad que nos produce problemas. Y así nos va, jugando a 2 bandas con un doble rasero. Por último, el miedo. Génesis 32, lo vemos al final de su viaje, cuando tiene que enfrentarse a su hermano Esaú. Génesis 32, versículos 6 y 7. Los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos. Los distribuyó en 2 campamentos. Porque tenía temor, porque tenía miedo, porque una persona insegura, al final, ¿cómo se reproduce eso en su vida? Se reproduce como miedo. Toda su vida la había pasado huyendo de su pasado, totalmente aterrorizado, y era incapaz de enfrentarse a Esaú. Personas inseguras son personas que tienen miedo, que posponen constantemente la confrontación, porque la inseguridad te lleva a posponer la confrontación, como Jacob. Y cuando finalmente lo tiene que hacer, está aterrorizado. Ni siquiera sabe cómo enfrentarse a su hermano, porque tenía miedo, como aquel que tenía un talento. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús cuenta esa parábola que le dio a uno 5, a otro 2, a otro 1. ¿Y qué hizo el de 1? Lo enterró. Y cuando vino a pedirle cuenta, ¿qué fue lo que dijo? No lo negoció. No lo puse en el banco, Señor, no hice nada con él, lo enterré. ¿Por qué? ¿Porque soy una mala persona? No, porque tuve miedo. Tuve miedo de hacerlo por la inseguridad propia que tenía en el corazón, totalmente atado. Es muchas veces personas inseguras que saben lo que tienen que hacer, pero sabes lo que Dios pide de ti que hagas, lo sabes, pero te da vértigo. Te da miedo dar el paso porque sí, porque estás atado, porque hay inseguridad en tu corazón. No, la inseguridad nos atenaza de una manera tremenda.
Podemos ver esta lista de cosas que produce en nosotros la inseguridad, que nos hace ser gente que miente, gente que chantajea a Dios, esclavos con problemas relacionales, con relaciones tóxicas, con un doble rasero, con miedo. Todo eso, cosas que ves, son efectos que ves y que tienen en el fondo inseguridad. Corazones inseguros como el corazón de Jacob, porque han sufrido rechazo, porque han sufrido en algún momento crítica, porque han sido comparados con otros y reaccionan y se producen en sus vidas este tipo de cosas. Ok, vamos al final, al último punto. ¿Qué es lo que Dios hace con mis inseguridades? ¿Qué es lo que el Evangelio me ofrece? ¿Cómo doy solución a estas cosas? ¿Cómo puedo adquirir la identidad verdadera? ¿Cómo puedo tener seguridad? ¿Qué hace Dios con mis inseguridades? ¿Cómo las combato? Te voy a mencionar 3 cosas, básicamente, que Dios hace. Y quiero que tomes buena nota porque esto es la parte más importante. No tanto el problema que tenemos, sino cómo afrontamos ese problema o cómo Dios lidia con ese problema. Voy a decir 3 cosas que Dios hace para ayudarte a vencer tus inseguridades. La primera de ellas, una revelación sobrenatural. Dios te da una revelación sobrenatural. Te envía un ángel, un arcángel, o te da un sueño, o te da una visión, o te da una palabra en la noche. Te da algo absolutamente sobrenatural, una voz. Esto es cierto. Te puedo dar ejemplos bíblicos de ello. Jesús, en el Getsemaní, dice la palabra, todos hablamos de la pasión de Cristo y el sacrificio que el Señor hizo, pero hay un elemento que a veces no tenemos en cuenta cuando dice que vino un ángel a confortarlo. Yo creo que Jesús, que aquel ángel que vino a confortarle fue tan fundamental en aquel momento, en aquel valle emocional, espiritual, físico, de todo tipo para Jesucristo, que llegase aquel ser sobrenatural y lo confortara. Fue una revelación del más allá increíble. Pedro en la cárcel, que sabe que al día siguiente va a ser ejecutado y se presenta un ángel del Señor y se le caen las cadenas y lo levanta, lo saca, se abren las puertas, los guardas ni ven y sale y es libre por la calle, no entiende hasta que está fuera, porque es algo sobrenatural que Dios le da. Él mismo estaría en ese momento inseguro, no sabía, pero cómo Dios lidia con él con algo absolutamente sobrenatural. O Pablo cuando están en el barco, en el naufragio, y en medio del mar en la noche con las tormentas, con el agua, con el mar no se juega, hermano. O sea, un barco, es muy bonito lo de los barcos y los cruceros, pero escúchame, una tormenta en el mar, cuidado. Eso tiene que ser terrible, terrible, qué miedo. Y con todo, y tirando lastre y todos pensando en el naufragio, y Pablo se levanta y dice, no temáis, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho que ninguno de nosotros. Algo absolutamente sobrenatural. O cuando los 12 están reunidos y Tomás no cree, y Jesús se aparece en medio de ellos y dice, Tomás, ven, soy yo. Y se revela de una manera absolutamente sobrenatural a ellos. Son ejemplos bíblicos y son cosas que ocurren. Hay personas que en momentos determinados de su vida han necesitado que su fe fuese apuntalada y Dios revela, Dios regala revelación sobrenatural en momentos determinados de la vida cuando es necesario. Y te voy a decir un secreto. Esta primera herramienta que Dios usa para quitar nuestra inseguridad. Esta primera herramienta que Dios usa es absolutamente real, pero quiero decirte algo. Es también la menos frecuente. Es decir, si no has tenido jamás una experiencia de este tipo, no te sientas el hombre elefante o la mujer elefante. Porque realmente casi yo pensando y meditando en esto, pensaba en el domingo pasado, cuando hablábamos de lo del evangelismo, del principio oikos o del principio oikos, que decíamos que el don del evangelismo a veces es un 10% de la congregación la que lo tiene, el 90% no. Yo creo que aquí todavía menos del 10%. Gente que realmente haya escuchado la voz audible de Dios, los menos. Es una realidad, es algo que Dios hace, pero no es lo más frecuente. Además, si experimentas algo así, necesitarás siempre la ayuda de la Iglesia y del ministerio
para equilibrar lo que has recibido, porque cualquier revelación extrabíblica tiene que ser confrontada a la luz de la palabra escrita. Por lo tanto, necesitas eso. Puede que tengas algo sobrenatural, pero tiene que ser puesto a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras, porque si contradice las Escrituras, tienes que entonces cuestionar muy seriamente el origen de tu revelación. Y si se acerca a las Escrituras, necesitas confirmación de ese tipo de cosas. Pero Dios lo hace. Ahora, por eso este tipo de revelación, que es real y que Dios da, yo quisiera desmitificarla un poco, en un sentido, y entiéndanme muy bien cuando hablo de desmitificarla. No que sea para otro tiempo, o que sea falso, que esto ya no exista. No, yo no digo eso. Yo digo que existe, que es real, que el Señor se revela, que Dios da en ocasiones revelación sobrenatural, pero digo que no es lo más habitual, no es lo más normal. Honestamente, yo pienso que Dios reserva este tipo de revelaciones para casos extremos. Para gente que está verdaderamente en un punto tan duro y tan extremo como para perder la vida. Piensa los casos que vemos. Cuando leemos la Biblia y leemos, decimos, y a veces estos milagros y tal, y decimos, bueno, y ahora... Pero estamos hablando de gente que se estaba jugando la vida. En los países del telón de acero o en los países donde hay persecución, donde la gente está verdaderamente en un punto en el que no saben ni qué van a comer al día siguiente, o que están viviendo en una miseria extrema, y ocurren cosas y decimos, ¿y por qué aquí no ocurre? Bueno, pues a veces Dios regala ese tipo de cosas a gente que está en un extremo tan terrible que necesitan ese tipo de revelación, y Dios la da no conforme al capricho tuyo, sino conforme a su riqueza en gloria y conforme a su omnisciencia, conforme a la necesidad y conforme a su propósito. Y sí, Dios lo hace, pero probablemente lo hace reservándolo a momentos muy profundos. En el caso de Jacob, la inseguridad de Jacob, Dios dice la palabra que cuando tenía ese miedo a juntarse o a encontrarse con Esaú, cruzó un vado y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, el ángel de Jehová. Alguien luchó con él. Algunos hablan de una teofanía, una revelación sobrenatural. Y él decía, no te dejo ir hasta que me bendiga. Es curioso, porque ¿le bendijo el ángel o no le bendijo? Sí le bendijo. Pero fíjate, ¿cuál fue la bendición? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? ¿1,5? ¿Cuánto le dio? Para hacer el templo casi, ya le daba. ¿Cómo lo bendijo? ¿Por qué entendemos por bendición? ¿Cuál fue la bendición? Que ya no serás más llamado embaucador. Le cambió la identidad. Le dio la identidad auténtica. Le dijo, te han estado diciendo lo que no eras. Tú eres Israel. Tú no eres embaucador. Tú eres Israel. Le dijo quién era. Esa fue la bendición. Lo bendijo con identidad, con seguridad. Y es real, es algo real. Ahora, cuando hablo de esto, revelación sobrenatural, y hablo de desmitificar, repito, yo creo con todo mi corazón, y todos deseamos, pero en una época como esta, en la que todo está tan orientado hacia las emociones, todo está tan orientado hacia esa fiebre de tener experiencias, eso de, Señor, dame y muéstrame tu gloria. Y el Señor está diciendo, muéstrame tú algo primero también. Un poquito de compromiso, un poco de algo, porque, no, yo es que quiero que el Señor se me revele, yo quiero una zarza ardiendo aquí, para que yo dé un paso. Espérame. Dios no te va a dar una zarza así porque tú se te antoje. Su revelación, Dios se le da la revelación a quien verdaderamente la está necesitando en un punto extremo. Dios no deja huérfano a nadie. Pero a veces, quiero decir, estamos esperando, teniendo una expectativa tremenda de algo muy grande, y a lo mejor no es eso lo que está reservado para ti. Entonces, esto es algo que Dios hace. Y Dios hará cualquier cosa por trabajar contigo. Aunque sea como a Tomás, ven aquí y mete tu mano aquí. Lo hará por ti, si estás en ese punto. Pero hay más, esta es una. Dos, disciplina espiritual. Y esta sí va más con nosotros, mi hermano. Porque la primera, la de revelación sobrenatural, depende enteramente del Señor. Pero esta depende enteramente de nosotros. ¿Qué es esto? Palabra de Dios
y oración. Búsqueda de Dios. Muéstrame, Señor, tu camino, muéstrame tu voluntad. Miqueas, capítulo 6. ¿Sabes que hay un libro en la Biblia que se llama Miqueas? Hay que leerlo de vez en cuando. Capítulo 6, versículo 8. Léete el capítulo 6, cuando llegues a casa de Miqueas. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Oh, hombre, Él te ha declarado qué es lo que tienes que hacer. Él te ha declarado cuál es su voluntad. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Disciplina espiritual. Dobla un poco la rodilla. Dobla un poquito. Ponte delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. El Salmo 25:14 dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos revelará su rostro, a ellos revelará su voluntad. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios trata con nuestras inseguridades y las pule y las transforma, y trata con los síntomas de nuestras inseguridades cuando venimos ante Él. Cuando de forma proactiva y de forma consciente y con convicción nos disciplinamos y decimos, yo voy a buscar con todo mi corazón a Dios. Y el que busca al Señor le halla. El que busca a Jehová le halla, le encuentra. Y Dios trabaja en su vida. Así que quizá no tengas una revelación espiritual. Quizá no la hayas tenido. Y escúchame bien, si no has tenido una revelación sobrenatural, será porque Dios no ha querido dártela. Será porque no la necesitas. Será porque lo que necesitas es disciplina espiritual. Es disciplinar tu vida porque hay herramienta y hay sanidad para nuestras inseguridades. Necesitamos venir y traerlas delante de Dios. Y tercera, y con esta cierro, ¿qué hace Dios por ella? Dios puede darnos una revelación sobrenatural, podemos en disciplinas espirituales, pero la tercera son personas. La tercera son personas. No puedo recalcar esto lo suficiente, hermanos. Yo creo en revelaciones sobrenaturales. Yo he tenido sueños de Dios, yo he tenido alguna visión en algún momento adorando al Señor, yo he visto cosas y he escuchado cosas tremendas, sublimes de gente que creo totalmente porque sé que Dios es un Dios que habla a su pueblo y que hace cosas increíbles, mucho más allá a veces de lo que pedimos o entendemos, no le podemos encajonar. Creo en la fuente de poder que tiene el Espíritu de Dios y su palabra cuando oramos al Señor y cuando Él obra en nosotros porque nos presentamos delante de Él disciplinadamente, es tremendo. Pero quiero decir que las personas son mucho más de lo que pensamos, una herramienta que Dios usa para tratar con nuestras inseguridades y nuestras inconsistencias en nuestra vida. Y de eso va la Iglesia. De eso va lo que estamos hablando en este año, de estar perfectamente unidos para que el mundo crea. Personas. Te lo puedo comprobar con la Biblia. Moisés, con todo su llamado, con toda su gran cosa, había inseguridad en su vida. Dios le había hablado, Dios le había dado la revelación y aún así tenía inseguridad. ¿Cómo trató Dios con él? Una persona. Le dijo, te voy a poner a Aarón al lado, tu hermano. Ve con él. Y Moisés fue quien fue. Y Moisés caminó porque hubo una persona al lado. A la que luego no le damos históricamente tanta, a lo mejor, relevancia como a Moisés, pero Aarón fue la herramienta que Dios usó para pulir y para contrarrestar las inseguridades de Moisés. ¿O no? Porque yo no sé hablar, ya, pero tienes un hermano que va a ir contigo. Todos tenemos un hermano guapo. Yo no sé ya, bueno, pero ahí está tu hermano. Ahí está, para ir contigo. Gedeón. Dios le habla, varón esforzado y valiente, y tú vas a ir a por los madianitas, y tú vas a ir y desciende al campamento de los... tu criado. Y dice la palabra, y descendió Gedeón con fura a su criado.
porque estaba Gedeón como para bromas. Y descendió con Fura. ¿Quién era Fura? ¿Quién era Fura? ¿Quién era Fura? La herramienta que Dios usó para contrarrestar la inseguridad que Gedeón tenía. Personas. ¡Dame una revelación! Fura. Y tenía el vellón, y tenía el llamado, y tenía pruebas. O sea, Gedeón es como para decir, pero vamos a ver, Benjamita de mi vida, ¿no te ha dado el Señor ya suficiente? Tengo un poco de miedo. Pues Fura. Ve con Fura, tu criado. Jonatán era un hombre de Dios. Jonatán era un hombre de Dios, no me cabe la menor duda. Y en un momento de crisis en el pueblo de Israel, que David no estaba ya entre ellos, y están acorralados por el enemigo, y Jonatán sabe, y Saúl en su locura les tiene ayunando y sin fuerzas, y Jonatán dice, Dios puede dar salvación con 1, o con 2, o con 20.000, porque para Jehová no hay cosa grande ni pequeña, y se mete en el campamento de los filisteos, pero se lleva al paje de armas. Él y el paje acaban con todos. Dios podía haberlo hecho con Jonatán solo, pero Jonatán se sintió mejor con el paje. Y Jonatán daba el primer golpe y el paje lo remataba, dice la palabra. Entre los dos acabaron con el campamento. Es así, lo vemos en la palabra de Dios vez tras vez. Unos griegos en el Nuevo Testamento vienen a Andrés y le dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjate, Andrés, el discípulo, ¿qué dirías tú si alguien llega y no le tienes ni que testificar, te viene y te dice, oye, ¿me puedes presentar a Jesús? ¡Wow! Es el sueño de cualquier evangelista, que alguien te venga y te pregunte si que tú abras la boca. Bueno, pues Felipe era tan inseguro que va y dice, Andrés era tan inseguro que dice, llama a Felipe, ¡Felipe! Y llama a Felipe. Y entonces entre Felipe y Andrés se los llevan, a los griegos los llevan a Jesús. ¿Has leído eso? Qué curioso. Dame una revelación. Y el Señor da revelaciones. A veces las revelaciones no terminan con nuestras inseguridades y necesitan ser corroboradas a la luz de la palabra. Y a veces oras y lees la palabra y tienes revelación por la palabra y en oración y porque sientes en tu corazón y aún a veces así. Y sabes lo que más a mano, y he dado estas 3 herramientas de la menos frecuente a la más frecuente. La más frecuente son personas. Personas que Dios pone en nuestro camino, gente que Dios pone cerca de ti. Eclesiastés 4:9 dice que mejores son 2 que 1. Porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Dónde vas tú solo? No puedes estar aislada. No puedes estar aislado. ¿Dónde vas? Cuando el Señor ha provisto su iglesia. Cuando Dios ha provisto el concepto de cuerpo. Este es el mensaje, hermanos. Todos hemos sentido rechazo en algún momento. Todos hemos sido criticados en algún momento. A todos nos han comparado con el hermano que tú eres. Y a veces sientes como que todos esperan que tú seas como otro. ¿Sabes que produce inseguridad en ti? Y luego te ves mintiendo, o te ves negociando con Dios, o te ves teniendo actitudes o relaciones tóxicas o teniendo inconsistencias en tu vida. No sabes ni de dónde te vienen. Dios ha provisto para ti revelación. Dios ha provisto para ti a través de la oración, a través de su palabra, a través de lo que Él tiene para ti y a través de las personas. Gente, yo he vivido milagros en mi vida, pero confieso que los milagros más grandes que he vivido han sido personas. Gente que en momentos determinados han sido para mí la provisión que yo necesitaba. Y sus palabras me salvaron. Sus actitudes me salvaron. Su acercamiento me levantó. ¿No te ha pasado a ti? Para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. Perfectamente unidos para que el mundo crea. Es un arma evangelística, pero perfectamente unidos porque como esas abejas del panal crean algo que es totalmente sólido y sin fisuras. Así es el cuerpo de Cristo. Cuando caminamos como Él quiere que caminemos, resulta que esa unión se hace perfecta, no porque seamos perfectos, sino porque
porque tú cubres mis imperfecciones, porque yo te ayudo a ti a sobrellevar las tuyas y entre los dos vamos taponando una cosa y la otra con la ayuda por su misericordia, porque esa unión solamente la hace Él. Ese es el milagro de la Iglesia. Por eso amo la Iglesia. Por eso estoy comprometido con la Iglesia de por vida, porque es el regalo más grande que el Señor nos ha dado, hermanos. No hay nada más grande que la congregación de los justos. Una de las canciones que escribía hace algún tiempo decía esto: si fuera un pintor, no sé cuál de las dos pintaría primero, la creación del Orión o la congregación de los justos cantando. No sé por cuál. Yo casi me tiro por la congregación de los justos, porque no hay cosa más maravillosa que ver la congregación de los redimidos unidos, perfectamente unidos, en una unidad que el mundo no puede dar, que solamente la puede dar Jesucristo. Amén. El próximo domingo vamos a hablar de nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Y cerrar esto porque al otro domingo será el último domingo y tendremos nuestro culto evangelístico. ¿Cuántos recuerdan cuál va a ser el tema? La baja autoestima. En tu hojita, para apuntar a las personas por las que estás orando, vete hablando ya, vete abriendo la boca. Vamos a hablar de la baja autoestima, hablando de la identidad. Vamos a hablar de ello, vamos a hablarlo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Aleluya. Así que apúntalo en tu corazón, y en tu hoja, y ponlo en tu mente. Trae personas para que vengan a los pies de Jesucristo y para que conozcan su auténtica identidad y la estima de su identidad pueda subir cuando sepan realmente quiénes son. El próximo domingo vamos a hablar de nuestra identidad en Cristo, pero me gustaría que orásemos hoy. Y así como estamos, y puedo pedir por favor a los músicos que nos acompañen para que podamos adorar al Señor un momento antes de despedirnos en esta tarde. Aleluya. Yo te invito a que pongas tu vida delante del Señor en este momento, mientras oramos. A veces no sabemos cuál es el origen de nuestras inseguridades, pero están ahí, están. Y es importante conocerlo. Lo más grande es que Dios quiere tratar con este tipo de cosas, para que sepamos quién somos y quién Él nos ha llamado a ser, quién Él nos ha llamado que seamos. Aleluya. Y me gustaría que cerrásemos nuestros ojos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos. Vamos a adorar el nombre del Señor. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos conoces, que conoces cada irregularidad en el fondo de nuestras vidas. Nos conoces como nadie, Señor. Gracias porque has provisto en la Iglesia personas que pueden estar cerca de nosotros para tapar fisuras nuestras, Señor, para que podamos ser un cuerpo unido, Señor, porque esa es la visión que tú tienes para tu Iglesia. Y así te pido que sea para nosotros, como Iglesia Salem, Señor. Ayúdanos a no ser simplemente un grupo de gente con alguna idea de lo que tenemos que hacer fuera o de las áreas que tenemos que cubrir en cultos, sino un cuerpo unido, Señor, sin fisuras. Y que dentro de la Iglesia, Señor, podamos encontrar todo aquello que tú nos das, sea revelación, sea palabra, sea en oración, sea a través de relaciones con personas. Podamos encontrar en tu Iglesia, Señor, todo lo que tú has provisto para sanarnos emocional, física y espiritualmente, y hacernos lo que tú quieres que seamos, Señor. Y te adoramos en esta tarde. Bendecimos tu nombre.